Santiago capítulo 1, y el título del mensaje, como ya nos compartió el hermano, es Las tentaciones, y allí hay algo con signo de admiración, hazte cargo. Me preguntaba, ¿quién es ese que está ahí, parado, al borde del precipicio? Seguramente cada uno de nosotros, en algún momento. Siempre estamos allí, ahí, al borde del peligro. Nos gusta, pareciera que nos gusta ser tentados. No entendemos, creo que es el gran problema, la santidad de Dios. No dimensionamos que cuando pecamos y caemos en tentación estamos ofendiendo a este Dios santo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y a partir de allí todo cambia. A partir de allí todo cambia. Todo cambia. La meta de esta carta, y por supuesto del mensaje de hoy, es la madurez espiritual, hermanos, de una vez por todas. Hacernos ver que hay un abismo inmenso entre una religión pura, en estar ligado a Cristo, y una religión vana, vacía, de apariencia. Los tiempos de prueba son buenos, los vemos en la carta de Santiago. Producen en nosotros paciencia, nos quieren llevar a la madurez. Y las tentaciones en sí, que es la misma palabra en griego, prueba y tentación, tampoco son malas. Producen en nosotros, si es que no caemos, el carácter de Cristo. Y tenemos en común muchas cosas, gloria a Dios. Tenemos en común la esperanza, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla de esto. Tenemos en común que pertenecemos a un cuerpo. Tenemos en común una esperanza en los cielos reservada para los que hemos creído en Jesucristo y no hemos arrepentido de nuestros pecados. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y a Jesucristo en los cielos intercediendo por nosotros para el oportuno socorro. Pero también tenemos en común las pruebas, las tentaciones y pecados. Y es el mayor problema que enfrentamos. No es la economía, no es el presidente de turno. Eso es lo que más nos debiera ocupar, ser santos. Es el problema que enfrentamos. Y los creyentes, en general el ser humano, pero los creyentes también, tendemos a culpar a los demás, a excusarnos. Somos expertos en eso. Siempre la culpa es del otro o de algo externo. Si estuviéramos en otra iglesia diríamos Satanás y sus demonios. Pero vemos que el problema está dentro nuestro. Nos puede tentar Satanás, nos puede ofender un hermano, podemos codiciar algo, pero el problema no es ni lo que vemos, ni lo que nos hacen, sino nosotros. Cuando se despiertan en nosotros esos deseos fuertes que habla la Biblia y llama concupiscencia. Vamos a ver lo que son las tentaciones, vamos a ver dos razones para hacernos cargo. Que una es Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tenta a nadie. Vamos a ver que el mal nace en nosotros y es por eso que debemos hacernos cargo y lo que significa eso y las consecuencias. Y también vamos a ver al final una bienaventuranza que la tenemos en el versículo 12, pero la vamos a ver al final. Imaginemos esta imagen. Por ejemplo, un joven frente a un examen, con su virome, ha estudiado, está frente a una prueba. Ahora, imaginemos también a la policía científica yendo a un lugar de un hecho donde hubo un homicidio, disparos, y está allí marcando el territorio, encerrando con una tiza los cartuchos, las vainas que quedaron de las balas. Prueba. Ahora imaginemos a alguien con una copa de vino, catando,
probando el vino, para muchos puede ser una prueba, simplemente, pero para otros puede ser una tentación. Dios me envía pruebas, pero para algunos puede ser una tentación. ¿Se entiende? La prueba en sí no es mala, que envía a Dios. Pero cuando el creyente es probado, es tentado externamente y responde de manera positiva, bíblica y piadosa, esa prueba nos lleva a la madurez. No es una tentación y no hace perfectos y cabales, como vimos. Pero esas mismas pruebas que Dios permite se pueden convertir en algo negativo. No por el vaso de vino en sí, sino por mi vida anterior, por mis vestigios de pecado. Esa prueba se puede convertir en una tentación. No por Dios, no por el vino en sí, sino por mí. Por mis deseos hacia lo malo. Y puedo darles un montón de ejemplos. No estamos hablando solamente de la lujuria. Puede ser avaricia, puede ser falta de perdón, puede ser soberbia, queja. ¿Cómo nos gusta quejarnos? Y ahora vamos a ver que esto no es nuevo. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como les dije, prueba y tentación son la misma palabra en griego, que significa y equivalen a un examen, hacer prueba de algo, y hacen prueba de nuestra fe. Tanto la prueba como la tentación. Puede ser influencia del mundo, Satanás, nuestros deseos pecaminosos. En este caso, Santiago está hablando de la incitación al mal, de malos deseos fuertes. Para entender un poco más, por ejemplo, Dios permite una enfermedad en mi vida grave. La respuesta del creyente, no digo que va a ser siempre así, somos perfectos, pero Dios nos llama a que cuando estamos en diversas pruebas estemos con gozo, porque la prueba produce paciencia en nosotros. Podemos ser bienaventurados. Sin embargo, esa misma prueba puede ser para nosotros producto de queja, de dudar de la fidelidad de Dios, de no hacer viva la palabra en nuestra vida, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es nuestro, no es ni de Dios ni de la enfermedad. Ahora, ¿qué hijo de Dios puede decir estoy libre de estas cosas? De caer en tentación. Ninguno. Porque cualquiera que es tentado, cuando cualquiera es tentado, cuando todos de nosotros somos tentados, se quiere despertar una incitación pecaminosa. Y Santiago dice, no diga que es de parte de Dios, por dos razones. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Ahora, ¿por qué dice Santiago esto? Realmente no nos dice la carta. Podemos sacar conclusiones, pero si vemos el contexto, recordemos que la carta está escrita a creyentes que están en persecución, dispersos. Obviamente es para ser fortalecidos, pero también para corregir. Se ve que estaban quejándose o diciendo, es culpa de Dios, Dios me puso acá. Y recordamos al pueblo de Israel, Dios lo saca de la esclavitud de Egipto, lo hace pasar por el mar seco, abre las aguas, van rumbo a la tierra prometida y se quejaban que querían volver a Egipto. Y Dios que muestra una vez más su fidelidad. Él no cambia. Nosotros sí, fluctuamos y le envía pan del cielo. Cuando nos encontramos aparentemente acorralados por las pruebas, nuestros corazones fácilmente pueden culpar a Dios sin darnos cuenta. Dios prueba, pero no lo hace como lo hace el diablo con la intención de hacernos pecar. Las pruebas de Dios siempre
tienen el propósito de santificarnos, de santificar a su pueblo, de purificar a su pueblo. Ahora, cuando caemos en una tentación es a través de nuestros deseos que lo hacemos. Es a través de nuestros deseos. Dios aborrece el pecado, está diciendo Santiago en otras palabras. Y el contexto de la carta también tiene que ver con la lengua. Vamos a ver más adelante. Quizás se estaban quejando de la situación que estaban viviendo. Hablar mal del prójimo, ni qué decirle, obviamente que está mal. Pero peor es hablar mal de Dios. Este Dios santo, justo, recto. Y el problema no es que hablamos mal de Dios con nuestros labios. Quizás no, pero dentro de nuestros sí. Quizás no hablamos mal de Dios con nuestros labios, pero sí con nuestros actos. Y no nos parecemos a nuestro Padre que pide a su pueblo, 1 de Pedro, capítulo 1, 14 y 16, como hijos obedientes, obediencia, no os conforméis a los deseos, esos deseos fuertes que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Dios nos sacó de la ignorancia, nos mostró a Jesucristo, nuestro amado Salvador. Nos muestra que eres un Dios santo, justo y recto, fiel. Sino que aquel que os ha llamado es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos, porque yo soy santo. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino. El Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no, nosotros queremos ir por el nuestro. La insensatez del hombre tuerce su camino y contra Jehová se enoja su corazón. No solo el impío, hermano, no solo el que no tiene a Cristo. Tendemos a evadir la responsabilidad. Y si vamos a Génesis, nos compartía el hermano, la caída, lo que ha hecho en nosotros, lo que ha provocado en el hombre, responsable, que no se querían hacer cargo. La mujer que me diste, dijo Adán. ¿Qué has hecho? La mujer que me diste. O sea, tenés la culpa, Dios. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Y así a veces nos comportamos. Nunca la culpa es nuestra. Nunca la culpa es nuestra. Eludimos la responsabilidad. Pero tenemos razones para hacernos cargo de no culpar a Dios porque Él es santo. Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. En otras palabras, Dios es impenetrable al mal. Nosotros no, por eso necesitamos de Él. El mal y el pecado son opuestos a su naturaleza, opuestos totalmente. Y es evidente que Santiago no está de acuerdo tampoco con el fatalismo. ¿Qué es esto? Por el cual, por ejemplo, el hombre pobre culpa a su pobreza de haberlo convertido en ladrón y por tanto justifica su delito. Soy ladrón porque tengo poco. Para nada. Son por tus malos deseos que justifica sus delitos. Y mucho menos que Dios tiene algo que ver con la maldad y el pecado, mucho menos. Porque muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice la palabra de Dios. Ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Al Señor Jesucristo, que era Dios en forma humana, se le describe como santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecadores. Y es nuestro ejemplo. El profeta Isaías en el capítulo 6 tiene una visión de este Dios santo que no tienta a nadie. Sentado sobre un trono alto, ángeles sublimes, serafines, cubriendo con sus alas su rostro, daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, no de maldad. La maldad es del hombre. Y este santo, santo, santo
No es 3 veces santo, está hablando en hebreo de un superlativo, inescrutable. No se puede medir su santidad. Hay un abismo hoy entre el hombre y Dios. Pero Él pide a su pueblo, sed santos, como yo soy santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios y de la nuestra, implica la idea de separación. Sé que muchos lo saben, de separación. Y este adjetivo es el que más se usa en la Biblia para Dios, santo. Es la esencia de su ser. Él es santo porque está separado de todo mal. No como nosotros que queremos acercarnos al mal. Es totalmente otro, distinto y apartado del pecado para hacer solo justicia. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Él no puede ver iniquidad ni incita a la maldad. Santiago afirma que Dios no es responsable de nuestra tentación, de no pasar la prueba. Su naturaleza misma es incompatible con el pecado, es totalmente recto, santo y justo. Lo que viene de Él, que lo vamos a ver más adelante, es don y dádiva. Aún esa prueba que no pasamos. La segunda razón para hacernos cargo de las tentaciones es que el mal nace dentro nuestro. No solo no viene de Dios ni Él nos tienta a pecar, sino que nace dentro nuestro y hay consecuencias. Ahora, antes de pasar a esto, para algunos cristianos, la enseñanza de Jesús respecto a la oración, que conocemos como el Padre Nuestro, sugiere que Dios puede, si quiere meternos en tentación, y que debemos pedirle que nos libre del mal. Pero la idea allí es que debemos pedirle a nuestro Padre Celestial que no nos lleve a la prueba, porque somos débiles. Somos débiles. Debemos reconocer que somos débiles. Aún así Él lo permite, pero por nuestra inmadurez, por nuestra debilidad, nuestra falta de comunión con Dios, caemos. No pasamos la prueba y caemos en tentación, debilidad e incredulidad. Se convierte esa prueba que debe ser de beneficio para nosotros en una tentación insoportable. Y caemos. Y caemos. Y reafirmando lo que dice Santiago, Dios no tenta a nadie. Dice que no nos ha sobrevenido, la Escritura, el apóstol Pablo, tentación que no sea humana. O sea, es normal, hermano. Estamos en este cuerpo, en este mundo. Ahora, por estar en este cuerpo, en este mundo, he escuchado que muchos dicen, bueno, mientras esté en este cuerpo, mientras esté en este mundo, voy a pecar. No. No nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, es la misma palabra, con la prueba, la salida para que podáis soportar. Otra vez Dios permite las pruebas en las que pueden ocurrir las tentaciones o no. Pero siempre es para que los creyentes maduren, sean perfectos, como dice, cabales, paciencia, madurez espiritual. Versículo 14. También debemos hacernos cargo porque ni Dios tienta a nadie, ni es culpa de Él que caigamos, sino que el problema está en nosotros. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una segunda evidencia de que debemos hacernos cargo es que Dios obviamente no es responsable de nuestras acciones, de nuestras tentaciones. Debemos entender la causa y el resultado. Y Santiago utiliza una ilustración tomada de la caza y de la pesca. Cuando un pez o un animal es atraído y seducido por un señuelo. En el caso de pez, por un señuelo llamativo de colores,
por una carnada, ese pez o ese animal inocente es atraído, es seducido, es arrastrado y come. Por su ignorancia, por su inmadurez, porque no está cerca de su Padre. Y así nos pasa a nosotros. No estamos cerca de nuestro Padre. Somos esos cachorritos y nos pensamos que somos leones y caemos. Somos arrastrados, seducidos, atraídos. Y la culpa no es de la carnada, sino de nosotros. El creyente debe hacerse cargo, hermano, debemos hacernos cargo de nuestro propio mal deseo, no es culpa de la carnada. Nuestros deseos nos llevan a pecar, a la tentación, si no estamos controlados por el Espíritu Santo, si no estamos saturados de la palabra de Dios. Obviamente que ese señuelo es atractivo, para eso lo hicieron. Obviamente que la carnada es atractiva, para eso le ponen esa misma carnada para cada pez, para captar a cada pez. Bueno, Satanás sabe cuál es la mejor carnada para ti, y nosotros sabemos también cuál es nuestro pecado, que nos atrae, que nos seduce, que nos arrastra. Y es atractivo, es como ese señuelo, deleitoso, al menos por un tiempo. Al menos por un tiempo. De lo contrario, si no fuera atractivo, no tendría influencia en nosotros, obviamente. No iríamos hacia allí, no codiciaríamos, no miraríamos a una mujer y adulteramos. No tendríamos problema con el perdón. Todo nace de dentro nuestro. No es solo hacia la lujuria, hacia lo material, es infinidad de deseos que salen de nuestro corazón. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Aunque hemos sido salvados y hechos participantes de la naturaleza divina, somos nuevas criaturas, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, hay vestigios de pecado. Y las cosas que son buenas y honorables ante los ojos de Dios, comer, dormir, la intimidad en el matrimonio, comer, dormir, intimidad en el matrimonio, puede convertirse en cosas desagradables para Dios, detestables para Dios. Glotonería, pereza, adulterio. Aunque todos somos susceptibles a los pecados que prohíbe Dios, cada uno tiene sus propios deseos. Y cada uno sabe. Pero hace bien en compartirlo con el hermano. Tu lucha. Y esto no es solo para los hombres, es para todos, jóvenes, hombres, mujeres. No podemos culpar a Satanás, ni a su demonio, ni al mundo, ni a los impíos. Obviamente, mucho menos a Dios. El problema está en nosotros. Hazte cargo. El problema está en nosotros. Y va a estar hasta que estemos con el Señor. Pero otra vez, no, mientras esté en este cuerpo, bueno, voy a pecar. No, no. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la Escritura. Ahora, Santiago, siguiendo hablando de las tentaciones y la concupiscencia de estos deseos fuertes, usa otra metáfora, y es con el proceso del nacimiento. Una madre que da a luz un hijo, y ese hijo es el pecado, cuyo destino final es la muerte. Versículos 14 y 15 leemos: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, ese deseo hacia el mal fuerte, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Todo comienza con un deseo profundo hacia algo, concupiscencia. Esa es la palabra. Y esa palabra, para sorpresa quizás de algunos, aparece también en Filipenses 1:23, que es la palabra
epitumia en griego, de ese deseo fuerte. Pero en Filipenses 1:23, el apóstol Pablo tiene el deseo, epitumia, de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero también, a la vez, tiene la necesidad y el deseo de quedarse por amor a sus parientes, para seguir predicando el Evangelio. Amén. Que ese deseo se despierte en nosotros. Que vayamos tras ese deseo, no hacia el mal. Desear ardientemente, pero no lo malo. No hacia lo malo, sino hacia lo que agrada a Dios. Y no hay otra forma que sea en oración, saturándonos de la palabra, en comunión con los hermanos, con los medios de gracia, para no concebir y dar a luz el pecado. Como ese bebé se va formando dentro del vientre de la madre, ese deseo pecaminoso se forma dentro de nuestro corazón. Ese es el ejemplo que está dando Santiago. Se gesta, se forma, va tomando forma y sale a la luz. Se manifiesta, es consumado, engendra la muerte. Eso es lo que produce. Y sabemos que la muerte es separación. Lo ha sido en el huerto del Edén, no solo la separación con Dios, sino la muerte. Y obviamente, ¿qué pecados nos pueden llevar a la muerte? En este caso, haciendo la analogía con la mujer que concibe un hijo y se forma dentro de ella, no es esa mujer que cuando da a luz un hijo hay gozo y alegría. Es todo lo opuesto. Produce muerte, dolor, angustia, separación. Hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias. La muerte habla de separación. La paga del pecado es muerte. Trajo la muerte física al mundo. Pero algo mucho peor, la separación de Dios con el hombre. Y así es también cuando peca el creyente. Nos separamos de Dios. Contristamos al Espíritu Santo. Trae consecuencias, hazte cargo. Por último, hay una bienaventuranza. Podemos ser felices en este mundo a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de nosotros mismos. Versículo 12, que dejamos para el final. Bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre, la mujer, el joven que soporta la tentación. Porque cuando haya sido probado, como ese metal puesto en el crisol, altas temperaturas, fuego, y un lado quedan las historias y queda ese metal puro, así somos probados. Así nos prueba el Señor. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Doblemente feliz podemos ser. No es la felicidad que el mundo da, ni las cosas terrenales, ni el pecado, que por un momento es atractivo y placentero. Es un gozo que no se puede expresar. Doblemente feliz el Hijo de Dios que persevera, en otras palabras, en la carrera cristiana. Gozo que no puede ser expresado con palabras. ¿Vieron que hay gente que parece que todo le resbala? Gloria a Dios por esa gente. No es que no se ocupa, no es que no le importa, confía en Dios. Pero mirá lo que pasó, Dios está en control. Puede ser una prueba, inclusive la lucha con esos deseos fuertes, pero Él está en paz con Dios. Él está en paz con Dios, doblemente feliz el Hijo de Dios que persevera en la carrera cristiana. No hay duda que cuando soportamos los ataques externos e internos, cuando soportamos la prueba que Dios también ha puesto en nuestro camino, no hay muerte sino vida, es lo que dice Santiago. Paz aquí en la tierra. No solo está hablando de que tenemos una eternidad que nos espera con Dios, que tiene preparada para los que perseveran en la gracia, nos esperan cielo nuevo y tierra nueva, estar para siempre con Cristo, donde jugará toda lágrima, no haber llanto, dolor ni lucha con el pecado, sino que también está hablando de algo terrenal. Miren lo que dijo Spurgeon sobre esto.
El que ha atravesado en medio el fuego, prueba, tentación, y no ha sido consumido como una falsificación, es bienaventurado. La corona de vida es la recompensa. Y es esto, no solo en la eternidad, sino la recompensa de esa corona de vida es terrenal, una vida espiritual más elevada, llena de gozo, porque han pasado con seguridad en Cristo, en su gracia, saturado de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, a través de los medios de gracia, las pruebas y las tentaciones más fieras, dice Spurgeon. Y son pruebas y tentaciones más fieras de fe y amor. Las pruebas son para eso, para ver si realmente tenemos fe y amor, si realmente somos hijos de Dios. Solo los que aman a Dios, hermanos, soportarán. No digo que no vamos a caer, pero no tiene que estar en nuestra mente, voy a caer. Solo los que aman a Dios soportarán en la hora de la prueba y tentación. El resto, abatido. También la Biblia habla, vemos hombres abatidos en la Escritura. No estamos diciendo que no vamos a pasar por angustia. Pero el resto va a estar abatido y regresará al mundo. Los hijos de Dios no. Van a recibir esa corona de vida. Nuestro amor es probado, hermanos. Nosotros debemos soportar cuando llega la tentación, pero no con nuestras armas. No solo porque produce en nosotros vida, dicha, gozo, que realmente es así, sino porque estamos acá para glorificar a Dios. Y esta corona que habla Santiago, en otras partes de la Escritura también el apóstol Pablo, es una corona que se le daba a un ganador de un juego cuando lograba una victoria, una corona terrenal. Esos hombres, dando este ejemplo, se preparaban para las Olimpiadas, se preparaban para esa prueba, para competir. Evitaban hasta llegar ese día todo lo que le pueda hacer daño a su cuerpo. Lo evitaban. Y lo hacían para alcanzar un premio terrenal, una corona corruptible, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, que se marchitará con el tiempo. En cambio, el Señor a nosotros nos manda a prepararnos, a hacer a un lado todo lo que nos hace daño, pero para recibir una corona de vida, reservada en los cielos, pero también una vida espiritual más elevada, llena de gozo y de felicidad. Cuanto más hermanos debemos nosotros abstenernos de todos esos deseos que dañan primeramente el nombre de Cristo, pero también obviamente la iglesia, las relaciones entre hermanos, entre amigos, entre parientes. Hay consecuencias, matrimonios destruidos, iglesias divididas por nuestros deseos. Algunas exhortaciones finales, hermanos. La palabra de Dios está repleta de advertencia a ser vigilantes a causa de siempre esa presencia peligrosa de nosotros mismos. No del mundo, de Satanás, de los impíos, ni de las pruebas que nos presenta Dios. El problema está en nosotros. La tentación es persistente, hermano, no descansa. Nos empuja, hace fuerza, va a perdurar hasta que estemos con el Señor. Ahora, a raíz de lo escuchado, seamos intencionales. De brazos cruzados, espiritualmente cruzados, no vamos a poder. Hazte cargo. Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Una de las formas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esta es una aplicación. Vosotros que sois espirituales, y acá no es para que nadie infle el pecho,
Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Eso es lo difícil, porque nuestros deseos nos creen súper hermanos. El que sabe todo, el justo y recto y santo. Con espíritu de mansedumbre, hermano. Considerándote a ti mismo. Humildad. El que empieza tan firme, mire que no caiga. No sea que tú también seas tentado. Pero sí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauramos al hermano. Para eso estamos, con amor, con mansedumbre, con humildad. Luchando nosotros con nuestro deseo para no creernos mejor, para ir con amor, y el hermano luchando con su deseo para que no se ofenda y que no se vaya y que diga que que se piensa que me viene a corregir. Mateo 18:9. Intencionales. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo solo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno. El único remedio, hermanos, para este mal es la abnegación más estricta con los medios de gracia, no con nuestras armas. Las tentaciones y el pecado son tan queridos y necesarios para la carne por nuestros deseos malos, por esos vestigios de pecado. Otra vez, las tentaciones y el pecado son tan queridos y necesarios para la carne como el ojo para el cuerpo y la vida. De igual forma, el Señor dice, sácalo. Échalo de ti, déjalo. Hermano, si ciertas amistades son perjudiciales para ti, sácalo. Si estar solo en tu casa frente a la computadora es perjudicial para ti, sácalo. Sácalo. Etcétera, etcétera. Traiga usted el ejemplo que usted sabe que tiene que sacar. Y otra cosa, seamos persistentes en la oración. Mateo 6:13, no nos metas en tentación. Cada día, no nos metas en tentación. Señor, líbranos del mal, líbrame de mi propio mal, de mí mismo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Que podamos mantenernos lejos de nuestros deseos corruptos, hermanos, que atentan contra el nombre santo de Dios, primeramente, y su ley, pero obviamente contra nosotros, nuestras relaciones, la iglesia. Nuestra bienaventuranza no está en este mundo, hermano. No está ni en tu cuenta bancaria, ni en tu familia, ni en tus hijos, sino en amar a Dios y guardar sus mandamientos y vivir en dependencia de Él, como lo hizo Jesucristo, que también fue tentado. Y es nuestro ejemplo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. El Señor les bendiga.